Sin proceso no hay transformación. Odiosa, 4ª temporada. El éxito es aquí. Bienvenido. La música nos acompaña porque camina con nosotros, porque se adapta a cada etapa, a cada versión de quienes somos. Y aunque la canción no cambie, nosotros sí. Y aún así sigue hablándonos. Tal vez por eso volvemos una y otra vez a ciertas melodías, porque en ellas encontramos algo más que sonidos, encontramos comprensión. Y en ese instante íntimo, cuando una canción nos atraviesa, sentimos que alguien nos entiende. The Black Parade nos recordó que no hay vida sin muerte. Dio identidad a quienes no encajaban, a quienes sentían demasiado, a quienes no sabían cómo explicar su tristeza, pero sabían reconocerla en una canción. Hoy, muchos de quienes escuchamos ese disco en aquel 2006 somos adultos. Y aún así decimos, este álbum me acompañó cuando no sabía cómo seguir. Ese es su verdadero impacto social. No fue un disco para escapar del mundo, sino para atravesarlo. Un desfile negro, sí, pero caminando juntos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Odiosa. Gracias por acompañarme una semana más. Y pues es importante contarte que estamos oficialmente en la recta final de la 4ª temporada. Ha sido una temporada definitivamente de mucho aprendizaje en el que hemos aprendido, hemos crecido de la mano y yo te agradezco cada hora, cada minuto que dedicaste a escuchar este programa. De verdad espero que las cosas que se hayan hablado aquí sean de valor para ti. Y bueno, pues hoy no va a ser la excepción. Hoy traigo un tema muy interesante que engloba la música, que engloba la salud mental, que engloba el duelo, pero también a una de mis bandas favoritas. Ya que estamos en la víspera de que esta banda visite nuestro país este fin de semana, pues me interesaba mucho hacer este espacio para dedicarles a ellos y a su música este programa, pero no desde el sentido musical, desde el sentido de qué significa de otra manera. Creo que para esos términos pues ya hay demasiados videos en YouTube, demasiados TikToks de gente que se ha documentado, que ha investigado o que por su experiencia pues hacen un recorrido de esta música. En mi enfoque lo vamos a hacer desde la tanatología y principalmente desde lo que yo sé de tanatología, desde lo que yo como tanatóloga logro ver a través de este álbum, a través de estas canciones, de estas letras, que me parece algo súper importante que no quería dejar pasar. The Black Parade no es solamente un disco, es una ópera rock que habla sobre la muerte, el miedo, la culpa y la redención. My Chemical Romance construyó una historia completa de un personaje central al que llaman el paciente. Más adelante se los voy a desglosar. Todo esto contado a través de 14 canciones que integran este álbum. Porque definitivamente la música llega cuando el mundo se queda sin palabras. Se cuela por rendijas invisibles y se sienta a nuestro lado sin pedir permiso, como quien sabe exactamente dónde duele. Hay canciones que no solo se escuchan, se habitan, nos acompañan en el trayecto al trabajo, en una madrugada silenciosa, en el cuarto con la luz apagada y el corazón despierto. Y de pronto ocurre algo casi mágico. Una voz que no nos conoce dice exactamente lo que sentimos, como si alguien hubiera estado espiando nuestra historia, como si esa canción
hubiera sido escrita para nosotros. Alguien puso palabras a ese nudo en el pecho, a esa esperanza tímida, a ese adiós que no supimos decir, a ese miedo. Y al escucharlo entendemos que no estamos solos, que lo que sentimos también ha sido humano para otros. Por eso hay canciones que duelen y sanan al mismo tiempo, canciones que se vuelven refugio, hogar, espejo, que nos ayudan a nombrar lo que todavía no sabemos decir en voz alta. Es por eso que era para mí tan importante analizar este increíble álbum, pero desde la tanatología. Todo lo contrario a lo que se sugería significaba este disco en aquellos tiempos. Imagínense cómo pintaba la vida en aquellos tiempos y ahora la salud mental sigue siendo en muchos casos un tabú, no le dan importancia. Imagínense cómo pintaba la cosa hace 20 años. Pero antes de iniciar, pues vámonos a hacer un viaje a aquel 2006. The Black Parade fue lanzado el 23 de octubre del 2006. No fue solo un álbum más en la discografía de My Chemical Romance. Fue una obra conceptual que redefinió los límites del rock alternativo de la época hablando musicalmente. Por otro lado, a través de una narrativa que fue considerada obscura y profundamente emocional, la banda construyó un relato sobre la muerte, la pérdida, la redención, que conectó de manera directa con toda una generación. Sin embargo, este álbum no llegó al mundo en calma. Llegó a una generación cansada, ansiosa, confundida, creciendo entre noticias de guerra, de atentados, un miedo normalizado y un silencio incómodo alrededor de la salud mental. No había palabras claras para hablar de ansiedad, de depresión, ni de duelo, ni mucho menos de la muerte. Solo había sensaciones que pesaban en el pecho y que nadie sabía cómo nombrar. Eran invisibles para todo el mundo. En este contexto apareció este disco que se atrevió a hablar de la muerte sin adornarla, sin convertirla en un espectáculo ni esconderla debajo de metáforas vacías. The Black Parade puso sobre la mesa algo que casi nadie se atrevía a decirle a los jóvenes: que pensar en la muerte no te hace débil, que pensar en la vida y la muerte no hace que la llames, no hace que quieras estar muerto, que tener miedo no te vuelve incorrecto y que el dolor también forma parte de estar vivo. Para miles de adolescentes, escuchar estas canciones fue un acto de reconocimiento profundo. No era solo música, era la sensación de que alguien en algún lugar entendía lo que pasaba dentro. El disco no ofrecía soluciones rápidas ni finales felices forzados. Ofrecía algo más importante. Ofrecía compañía. Y en una época donde sentirse solo era casi la norma, esto fue revolucionario. Socialmente, el impacto fue inmediato. No solo entre los jóvenes que se sintieron comprendidos, parte de un lugar, vistos. El choque con el mundo adulto no tardó en llegar. Para padres, escuelas y medios de comunicación acusaron al disco de promover la depresión y el suicidio. ¿Cómo hablamos desde la ignorancia, desde lo que no sabemos? Preferimos no ver lo que realmente está pasando con las emociones y preferimos evadirlas antes que aceptar estos temas como parte de la vida. ¿Cómo hablamos desde los juicios?
desde una apariencia, porque se visten de negro, porque traen el cabello largo, porque se usan maquillaje, y nos gusta ser más juiciosos antes que entender desde el conocimiento. Pero esta lectura que daba la sociedad ignoró algo esencial. El álbum no glorificaba la muerte, la afrontaba. Era una aceptación de la muerte como parte de la vida. Desde la tanatología, la muerte no se reduce al último aliento. La muerte está presente desde que nacemos, porque todo lo vivo es finito. Aceptarla no nos vuelve pesimistas, al contrario, nos vuelve conscientes. Nos recuerda que el tiempo no es infinito y que cada vínculo, cada experiencia, cada abrazo tiene un valor precisamente porque puede terminarse. Aceptar la muerte implica aceptar el dolor que trae consigo. La cultura del sé fuerte ha confundido la fortaleza con la negación. En cambio, la verdadera fortaleza está en darnos cuenta que la ausencia duele, en reconocer que amar es también exponernos a perder. Cuando negamos la muerte, vivimos a medias. Contrario a aceptar la muerte, nos devuelve al presente y nos obliga a preguntarnos, ¿estoy viviendo como quiero? ¿Estoy diciendo lo que necesito decir? ¿Estoy amando con honestidad? Y ahora sí, vámonos con las canciones y lo que yo encuentro desde la tanatología en cada una de estas piezas musicales. Y este álbum empieza por el final. The End es la primera canción de esta historia. Una historia que inicia en el momento más frágil, el diagnóstico. Aquí el paciente protagonista de esta historia, como te comentaba al principio, descubre que está muriendo. No hay dramatismo exagerado, hay un shock, la negación inicial, incredulidad, una sensación de irrealidad. Y esto seguramente es algo para todas las personas que hemos recibido un diagnóstico de alguna enfermedad propia o de algún ser querido. Podemos entender cómo se siente esa negación de decir por qué a mí, por qué a él, por qué si él era tan bueno, por qué si ella está tan joven. Aquí lo describe perfectamente. Esta canción suena como si el mundo se inclinara ligeramente. Todo sigue, pero él ya no está del todo ahí. Para la tanatología, la pérdida de la propia vida es la más fuerte e inhabilitante. Es importante recordar también que diagnóstico no es destino, pero en este caso, en el caso del paciente, estamos hablando de una enfermedad terminal, una enfermedad en la que ya no hay cura, en el que ya no hay tiempo, y entonces te das cuenta que pierdes tu proyecto de vida, que hay que despedirse de todos los seres queridos. Así que a lo largo de estas canciones se va describiendo todo lo que el paciente va sintiendo desde que llega este diagnóstico a su realidad. Hay diagnósticos que no solo nombran una enfermedad, nombran un antes y un después. Es en el instante en el que se escuchan, algo se quiebra por dentro. No siempre es el cuerpo lo primero que duele, sino la vida que imaginábamos, la manera en la que pensábamos que sería nuestra muerte. La vida que estaba planeada, lo que queríamos para nuestro fin, lo que parecía seguro. Se pierde la sensación de control, la certeza del futuro, la identidad construida alrededor de la salud, la autonomía y los proyectos. Nadie muere aún, pero mucho se termina. También cuando recibimos un diagnóstico hay una pérdida existencial muy grande.
porque nos preguntamos mucho el por qué a mí, el qué hice mal, entre muchas otras cosas. Aceptar la pérdida de la propia vida no significa rendirnos. Significa reconocer que la vida cambió y que será necesario reconstruirse desde otro lugar. Tal vez con otros ritmos, con otras prioridades, con otros sueños. Cuando el futuro se vuelve incierto, el hoy cobra un valor inmenso. Un diagnóstico obliga a mirar la vida de frente, a dejar de postergar, a habitar los días con más conciencia, a veces incluso a reconciliarse con uno mismo, con el cuerpo y con la historia personal. La canción que le sigue se llama Did, Muerto. Y en esta canción, el paciente recibe la trágica noticia de que han encontrado una complicación en su corazón y que solo le quedan 2 semanas de vida. La muerte está cada vez más cerca. Estamos hablando de un enfermo en fase terminal. Pero antes de entrar en detalles de la fase terminal, considero que esta parte de la canción donde le anuncian que tiene 2 semanas de vida hace una referencia muy importante a la crueldad con la que muchas veces el personal médico se dirige a las personas, ya sea a los pacientes o a los familiares cuando les dicen que su familiar ha fallecido. Normalmente lo hacen de una manera muy cruel, muy fría, así que personal médico, recordemos la empatía. Recordemos que esas personas tenían una vida completamente distinta antes de que vieran tu cara y les dijeras ese diagnóstico. Hablar de los enfermos terminales es hablar de la vida en su estado más vulnerable. El valor y la identidad de una persona permanecen intactos. El diagnóstico no reduce a la persona a su enfermedad. Sigue siendo un hijo, sigue siendo un padre, sigue siendo un amigo, sigue siendo una esposa, etcétera. Porque muchas veces los pacientes con algún diagnóstico o en fase terminal o con la vivencia de algún trauma se quedan encapsulados en que son lo que vivieron, en que son la persona con VIH, en que son la persona que fue abusada sexualmente. Entonces, dentro de la tanatología se debe tratar de que son más que ese diagnóstico, que su vida es más importante que ese diagnóstico, aun cuando están en la fase terminal, como en el caso del paciente, porque ellos siguen siendo historia viva. En esta canción me llama mucho la atención la frase que dice: conseguiste lo que merecías. Ay, esa es una parte compleja de los duelos, porque creemos que es nuestra culpa. Creemos que por las acciones que hicimos o no hicimos, nos pasó lo que nos pasó. En los enfermos terminales hay un momento frecuente y profundamente humano en el que la persona vuelve la mirada hacia su propia historia. Se piensa en lo que hizo, en lo que no hizo, en las decisiones que tomó y en las que postergó. Es una forma de darle sentido a la existencia. Y muchas personas en esta etapa no hablan de logros materiales ni de éxitos sociales. Hablan también de vínculos, de haber amado más o haber amado muy poco, de haber estado o no presentes, de haber vivido de acuerdo con quienes eran o con quienes otros esperaban que fueran. A veces surge el arrepentimiento y con él el dolor, pero también puede surgir la reconciliación. La tanatología acompaña este proceso ayudando a resignificar la historia personal. Entender que no hubo vidas perfectas sino humanas, que se hizo lo que se pudo con las herramientas que se tenían en ese momento, que incluso los errores formaron parte del camino y que, por supuesto, no es culpa de nadie. No nos pasan cosas por ser buenos o malos. No nos pasan cosas por ser jóvenes o viejos. Las cosas simplemente
pasan. Hablando aquí de la muerte, pues la muerte es algo a lo que todos vamos encaminados y las enfermedades a veces son solo circunstancias del destino para que pueda llegar ese final. Desde este enfoque no se busca corregir el pasado, sino integrar la historia completa. La línea que dice, y si tú vas al cielo, yo te estaré esperando. Para mí es una de las creencias más hermosas que tenemos muchas personas, las personas que creemos en un Dios, en un creador, de que al morir nos vamos a reunir con nuestros seres queridos y que ahí estaremos con ellos todos juntos, y es una de las creencias más preciosas. En la siguiente canción, This is how I disappear, así es como desaparezco, de verdad que es una verdadera joya. Aquí podemos ver varias partes importantes de las emociones que se viven en el duelo. Este tema narra un descenso a la depresión, la soledad y la culpa del paciente ante el inminente hecho de su muerte. Describe el dolor de perder a un ser querido y cómo la falta de esa persona provoca un aislamiento emocional, sintiéndose muerto en vida. Es también parte de lo que les comentaba en un principio cuando nos enfrentamos a la pérdida de la propia vida. Nos enfrentamos a muchas pérdidas, no solamente a la de un ser querido, sino a la de todos nuestros seres queridos. Hay varios puntos claves de esta canción. Por ejemplo, la desesperación y el aislamiento. El tema central y algo en lo que muchos dolientes caen es el aislamiento absoluto tras una pérdida. Referente a esta canción, marcando un juicio emocional donde el protagonista se siente olvidado. El aislamiento no siempre se manifiesta como soledad física. Uno de los grandes dolores que atraviesan tanto enfermos terminales, en este caso, como los dolientes, es sentirse solos en lo que sienten, creer que nadie los entiende o simplemente ocultarnos por miedo a que nos vean débiles, a que hagan juicios sobre nosotros. Pero la verdad es que aislarse es de las peores cosas que podemos hacer cuando estamos en duelo. Necesitamos el amor de la gente que nos ama. Necesitamos esa red de apoyo para poder salir adelante. Sin embargo, a veces este aislamiento no siempre es elegido. A veces es impuesto por el entorno, por la incomodidad ajena frente al sufrimiento, frente a las lágrimas y sobre todo frente a la muerte. El miedo al olvido es otro punto importante en esta canción. El paciente teme no haber significado nada en la vida y que su existencia se borre lentamente. Uno de los miedos más profundos que aparece cuando la muerte se vuelve cercana no es dejar de existir, sino dejar de ser recordado. El miedo a que te olviden no habla desde el ego, habla desde el vínculo, de haber importado, de haber dejado huella. Así que cuando una persona se enfrenta a su fin, surge la pregunta silenciosa: ¿mi vida tuvo sentido para alguien? La letra de esta canción utiliza varias metáforas como ser un fantasma que camina entre los vivos, para expresar la desconexión con el mundo real. El duelo también aísla porque el mundo sigue su ritmo mientras la persona en duelo vive en otro tiempo. Aparece la sensación de no encajar, de ser demasiado triste, de estar demasiado deprimido, de ser demasiado intenso, muy emocional, y eso puede hacernos sentir que somos incómodos de acompañar. La culpa y el pasado, nuevamente la culpa aparece aquí y se menciona ese deseo de desexplicar lo imperdonable, reflejando una lucha interna por los errores del pasado. Nuevamente pensar que lo que estamos viviendo es parte de lo que hicimos o no hicimos. The Sharpest Lives, las vidas más intensas. El nombre del tema lo dice.
Aquí miramos el pasado sin filtros. Excesos, impulsividad, decisiones tomadas desde el dolor. En este punto, el paciente está mirando hacia el pasado sobre sus problemas con las drogas y el alcohol. El paciente reconoce que muchas veces eligió vivir rápido para no sentir, algo a lo que muchas personas nos hemos enfrentado, evadir la realidad metiéndonos en sustancias adictivas. Las adicciones funcionan como una pausa artificial del sufrimiento. Por un momento el dolor se apaga, pero cuando el efecto pasa, el dolor regresa, y muchas veces más fuerte, acompañado de culpa y vergüenza. Las drogas son algo que se te vende como un buen amigo, que te aligera la carga y te hace sentir mejor, pero ese amigo te va a pasar una factura muy cara por sus momentos de alucinación, desconecte e hipersensibilidad. Acabará siendo tu peor enemigo. Y bueno, pues vamos con uno de los temas más importantes de este álbum musicalmente y socialmente. Welcome to the Black Parade. Bienvenido al desfile negro. Una canción que definitivamente tuvo un impacto social enjuiciado desde la ignorancia. Desde que esta canción promovía el suicidio con tal de llegar al desfile negro. En este tema, el paciente acepta su viaje hacia la muerte. Este tema narra el momento de la muerte de un paciente terminal, representando su transición al más allá. ¿Qué hay en el más allá? ¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabemos. Nadie lo sabemos porque no ha habido algo científico que diga que una persona volvió después de la muerte, y la única persona que todos conocemos que volvió después de la muerte fue Jesús, y hasta donde sabemos pues no habló mucho de que había más allá. My Chemical Romance aquí describe que cuando llega la muerte del paciente, pues él llega a este desfile, basado en la idea de que la muerte llega en una forma de un recuerdo significativo. El desfile evoca el recuerdo de la infancia del protagonista. El concepto del desfile representa el duelo, la muerte inminente y el viaje al más allá. Según su vocalista Gerard Way, la canción trata sobre la resiliencia y encontrar fuerza a pesar de las dificultades extremas. Y esto lo podemos ver en esta estrofa. Seguiremos adelante aunque te hayas muerto e ido. Créeme, tu memoria seguirá viva. Y esa es la mejor manera de honrar a quien se ha muerto. Elegir seguir viviendo porque no puede haber un cadáver y dos muertos. Aprender a vivir con la ausencia. El duelo no es soltar al que se fue, sino encontrar una nueva forma de vincularnos con ese ser querido. La pérdida nos transforma totalmente. Vivir después de la muerte de un ser querido implica reconstruirse desde un lugar nuevo, con una herida que no desaparece, pero que puede integrarse a la vida. Recordar no es quedarnos atados en el pasado, es honrar el vínculo, hablar de quien murió, decir su nombre, contar historias, llorarlo cuando sea necesario. El amor no se rompe con la muerte, solo cambia de forma. Así que nuevamente, la mejor manera de honrar a quien se ha ido es seguir con su legado. Si tanto se esforzó por hacernos felices, ¿por qué no continuar? I don't love you. No te amo. Lo vivo muere. Y el amor no es la excepción. En esta canción el amor se apaga. No es una ruptura explosiva, sino el momento en que el amor se extingue lentamente y la persona lo ve desaparecer sin poder detenerlo. Las rupturas amorosas son de los duelos más comunes, pero también los que, contrario a lo que se creería, tienen menos reconocimiento social porque no hay un cadáver. Y siempre te dicen que hay más personas, y peor si estás joven, te van a decir
que vas a encontrar otra persona, que no pasa nada, que hay muchas más personas, que te vas a volver a enamorar, que aún te faltan muchos amores y nadie visibiliza esta pérdida. En esta historia se acepta el final de una relación, no con odio, sino con la tristeza de que ya no queda nada para dar, como una despedida gradual y un adiós definitivo, reflejando el desengaño y la resignación. No es lo mismo darse por vencido que aceptar que ya fue suficiente. Cuando un amor muere, no solo se pierde a la persona o al vínculo, se pierde la vida que se había imaginado con ese otro. Se cae un futuro compartido, una identidad construida en pareja, una versión de uno mismo que existía solo dentro de ese amor. Cuando el amor muere, no solo perdemos al otro, perdemos la idea que teníamos de nosotros mismos dentro de ese vínculo. Muchas veces no lloramos solo a la persona, sino al lugar que ocupábamos para ella, sentirnos valiosos, sentirnos amados para otra, desde los ojos de otra persona. El deseo del otro que ya no nos nombra. La certeza de ser elegidos, de ser amados. Por eso la muerte del amor suele activar viejos miedos. Al abandono, a la soledad, a no ser suficientes. La muerte del amor no es un fracaso, es una experiencia humana. Amar implica riesgo. El amor no es gratis. House of Wolves, Casa de Lobos. En este tema, para este punto del disco, la conciencia moral despierta. La letra refleja la angustia del personaje sobre si irá al cielo o al infierno tras su muerte, sintiendo que sus acciones lo condenan. El tema nuevamente explora la culpa, la mortalidad y el miedo al infierno desde la perspectiva del paciente. Cuando la muerte se ve cercana, no solo aparece el miedo a dejar la vida, también surge el miedo a lo que viene después. Es un temor muy común y que pocas veces es expresado. El miedo a ser juzgado, a no merecer el cielo, a ser castigado por lo que se hizo o no se hizo en vida. Este miedo suele estar profundamente ligado a la culpa. La culpa apareciendo una vez más en este duelo del paciente. La culpa por las decisiones tomadas, por errores, por palabras dichas o calladas, por no haber sido lo suficientemente bueno. Cuando estamos en duelo, lo que más hacemos es juzgarnos a nosotros mismos cuando lo que verdaderamente necesitamos es tener un mejor amigo. ¿Y qué mejor amigo que nosotros mismos? Hablarnos desde el amor y no desde el juicio. Aceptar la propia humanidad con las luces y las sombras que todos tenemos suele aliviar más que cualquier respuesta sobre el más allá. Porque desde la tanatología, la verdadera paz no empieza después de la muerte, empieza cuando dejamos de castigarnos en vida, entendiendo que no somos perfectos, que todos cometemos errores, que hicimos lo que pudimos en ese momento. Resignificar esas creencias desde un lugar más compasivo es muy importante. Preguntarnos no tanto en qué fallamos, sino con qué herramientas contamos en cada momento de nuestra vida. Nadie vive sabiendo todo desde un inicio y no podemos juzgarnos lo que hicimos ayer con el periódico del mañana. Cáncer. Este tema definitivamente es el corazón desnudo del disco. Aquí no hay metáforas, solo una persona muriendo que piensa en quienes deja atrás. No habla de dolor físico, sino emocional. La letra destaca la brutalidad de la enfermedad y el dolor de la separación, convirtiéndola en una reflexión sobre la mortalidad. Describe los efectos físicos y emocionales del tratamiento contra el cáncer,
la quimioterapia, la debilidad, la pérdida del cabello y la resignación ante la muerte inminente. Qué importante en estos momentos como los que describe el paciente cuando se empieza a mirar sin cabello, cuando empieza a darse cuenta los efectos de esa enfermedad, de la quimioterapia, cómo está afectando su cuerpo, saber que lo que pasa al cuerpo no le pasa al alma. Si hablamos del cáncer específicamente, es una enfermedad que no afecta únicamente al cuerpo, atraviesa la identidad, los vínculos, la manera de verse y de habitar el mundo. El diagnóstico marca un antes y un después. A partir de ese momento, el cuerpo deja de ser un lugar seguro y se convierte en un territorio incierto. Y con cada cambio físico aparece también una pérdida emocional. ¿Se acuerdan lo que les dije en un principio, que la pérdida de la propia vida es la más fuerte dentro de la tanatología? Porque tenemos que dejar todo y a todos, y lo describe muy bien Gerard en la frase, porque la parte más difícil de esto es dejarte. Cuando una persona se acerca al final de su vida, es tan bondadosa que su mirada suele dirigirse menos hacia sí mismo y más hacia quienes ama. También surge el deseo de ser recordados con amor y no con dolor, de que su ausencia no destruya a quienes se quedan. Acompañar a alguien en el momento que está muriendo es un regalo, con una envoltura muy extraña, pero poder decirle a alguien que está muriendo, que lo amas, que estarás bien, que fue importante en tu vida. Imagínate qué regalo tan grande le estás dando en sus últimos momentos de vida. Mama, para esta parte del disco, el pasado familiar emerge. La guerra es interna, una vez más siendo nuestros jueces. Aquí el paciente reconoce que sobrevivir también deja heridas y que no siempre fue el hijo, la persona o el ser que esperaba. Cuando una persona se acerca al final de su vida, no solo enfrenta el deterioro del cuerpo. En su interior pueden librarse batallas silenciosas. Desde la tanatología, una de las guerras más dolorosas es la que se libra contra uno mismo. La duda de no haber sido suficiente. Aparecen preguntas que pesan. ¿Fui un buen hijo? ¿Fui una buena persona? ¿Hice daño? ¿Pude haber amado mejor? Estas preguntas no surgen desde la crueldad, sino desde la conciencia. Son el reflejo de alguien que mira su vida con honestidad, sin máscaras, cuando ya no hay tiempo para fingir. Reconciliarse con la propia historia no significa negar los errores, sino integrarlos. Reconocer el daño causado cuando existió, pero también reconocer el amor dado, aunque no siempre haya sido perfecto. Aceptar que hicimos lo que pudimos con los recursos que teníamos en ese momento. En estas guerras internas, el perdón ocupa un lugar central. No siempre el perdón del otro, sino el perdón hacia uno mismo. Entender que somos humanos y los humanos cometemos errores. Sleep, duerme. La mente ya no descansa. Pesadillas, insomnio, pensamientos intrusivos. El paciente está atrapado entre recuerdos, arrepentimientos y miedo. Me llama mucho la atención dentro de esta canción la estrofa que dice "Just sleep", solo duerme. Muchas personas buscan en el sueño una forma de evasión. Dormir para no pensar, para no sentir, para no enfrentar una realidad que pesa. Dormir se vuelve un refugio, no porque haya un descanso verdadero, sino porque cerrar los ojos parece suspender el dolor por unas horas. Parece que la realidad en ese momento no existe. El problema es que el cuerpo duerme, pero la emoción no descansa. Lo que no se mira de día suele aparecer de noche.
Por eso, cuando el dolor no encuentra palabras, el sueño se rompe. Aparece el insomnio, los despertares constantes, las pesadillas, porque la mente insiste en procesar aquello que fue evitado durante el día. Por ejemplo, las personas que dicen que una mente ocupada no tiene tiempo para pensar en nadie más, y entonces se llenan de cosas, de activismo, de trabajo, y vamos a hacer esto, y evado todo el día, pero en la noche ya no puedo dormir. Y si duermo, pues empiezo a soñar cosas que no. El sueño alterado es una respuesta humana al duelo, a la angustia, al miedo. Las pesadillas en particular suelen ser el lenguaje simbólico del dolor. Imágenes intensas, pérdidas, caídas, persecuciones, no nos buscan asustar, buscan expresar lo que durante el día no se permite sentir. El inconsciente habla cuando el cuerpo se rinde. Teenagers, adolescentes. Este tema no habla específicamente del paciente, pero quiero aprovechar este tema para hablar de nuestra propia adolescencia. Al principio les decía que la mayoría de las personas que vamos a ir al concierto pues ya somos de 30 y más. Pero la última vez que My Chemical Romance estuvo en México fue hace 19 años aproximadamente. Entonces pues andamos en la plena adolescencia. Y muchos de nosotros, de los que ahora vamos a verlos, muchos de nosotros pues no tuvimos la oportunidad de verlos en aquel 2007 en el Palacio de los Deportes. Y después, más tarde en el 2013, en marzo del 2013, vino esta lamentable noticia de que ellos habían decidido tomar un descanso que se sintió, además de eterno, como algo que ya no iba a regresar. Un duelo que vivimos muchos de nosotros y que por supuesto fue invisibilizado a más no poder. Seguramente nos pintaron de ridículos, de pesimistas cuando estábamos viviendo un duelo. Perdimos mucho más que solo un grupo que se separaba, música que no iba a llegar. Perdimos ilusiones, perdimos sueños y seguramente cada uno de ustedes tiene una historia con este lamentable día en el que sucedió eso. Y una historia en el que este duelo seguramente fue vivido en silencio y que ahora tenemos quizá la posibilidad de resignificar ese dolor, de darnos cuenta de que donde hay amor hay dolor y que no debemos de sentirnos juzgados por haber sentido tristeza, por haber llorado, por haber sentido que el mundo se caía. Cada quien tenemos nuestras historias. Ahora sé que nuestros sueños nunca nos abandonan. Somos nosotros los que nos olvidamos de ellos. Así que ahora como adulto, te pido que abraces a ese adolescente que sé que fue muy, muy valiente por seguir adelante a pesar de las circunstancias. No solamente en la circunstancia en la que su grupo favorito había desaparecido, sino en todas las circunstancias que estoy segura que viviste. Que no tenías a nadie más que a esa música, a ese grupo que te acompañó durante toda esta adolescencia. Y bueno, pues aquí va una de mis canciones favoritas, más bien mi canción favorita de este álbum, Disenchantment, Desencantado, la desilusión final. Aquí nuevamente aparece la pérdida existencial, creer que nuestra vida no fue lo suficientemente buena. Disenchantment habla de una pérdida silenciosa pero profunda, el duelo por la vida que imaginamos y no fue. La tanatología reconoce este tipo de duelos como especialmente dolorosos porque no siempre son visibles ni socialmente validados. Nadie hace un ritual por el ideal que se rompió, por la versión de nosotros que creyó que todo tendría sentido. Sin embargo, el dolor existe y se manifiesta como el nombre de la canción lo dice, desencanto, cansancio y una profunda sensación de vacío. Aceptar que algo no fue como lo soñamos implica despedirnos de una narrativa que nos daba identidad y ese adiós duele.
pero también abre un espacio para una versión más auténtica de nosotros mismos, menos idealizada y más consciente. La tanatología no nos habla de la muerte, nos habla de la vida, de vivirla con intensidad, con conciencia, con responsabilidad y con la motivación de pensar que cada día puede ser el último. Estar en un duelo es como haberse subido a una montaña rusa de emociones. No tienes el freno y tampoco sabes dónde vendrá una curva o una bajada. Es muy intenso y requiere de nosotros un buen manejo de esto que estamos sintiendo. Utilizar las emociones de forma inteligente es saber ejercer gobierno sobre nosotros mismos. Mientras más conscientes seamos de nuestra vida emocional, más capaces seremos de dirigir nuestra vida. Mientras más inconscientes seamos de nuestra vida emocional, estaremos siempre en manos de los otros y de las circunstancias. La vida es un reto, no una tragedia. Acercarnos a la muerte nos devuelve algo muy esencial, el protagonismo de nuestra propia vida. Nos recuerda que no estamos aquí para sobrevivir en automático, sino para elegir, sentir y responsabilizarnos de la vida que construimos. Decir sí a la vida incluso cuando no se parece a la que estábamos imaginando. Cuando entendemos que la vida es finita, ya no vivimos esperando el momento correcto, cuando todo esté mejor, cuando tenga tiempo. La conciencia de la muerte nos confronta con una pregunta poderosa. ¿Qué estoy haciendo hoy con la vida que tengo? No mañana, no ayer, hoy. Muchas personas viven como espectadoras de su propia historia, culpando a las circunstancias, al pasado o a los otros. Así que Disenchain es justamente esa canción que nos dice, que nos expone una vida que quizá no le gustó a este paciente terminal que ya está al final de su vida. Pero no olvidemos que quien realmente tiene el control de esa vida somos nosotros mismos. Así que te quiero recordar esa frase de Gerard que dice, algún día tu vida pasará frente a tus ojos. Asegúrate que valdrá la pena verla. Y el único que va a hacer que valga o no valga la pena esa vida, eres tú. Disenchain es un gran preludio para la canción que viene después. Famous Last Words, las últimas palabras famosas. ¡Ay, esta canción! Expresión de determinación y resiliencia. No tengo miedo de seguir viviendo. Elegir no rendirnos. Así termina este disco. En algún punto de la vida todos nos enfrentamos al momento en el que entendemos que nadie puede caminar por nosotros. Desde esta mirada tanatológica, enfrentar el mundo por uno mismo no es un acto de dureza, sino de conciencia. Es reconocer que aunque podamos ser acompañados, hay decisiones que solo nos corresponden a nosotros. La tanatología nos enseña que las pérdidas, las crisis y los duelos nos colocan frente a una verdad incómoda. La vida no se detiene para esperar a que estemos listos. Y ahí, en medio del miedo y la incertidumbre, aparece la posibilidad de elegir seguir adelante. No porque no duela, sino porque quedarse inmóvil duele aún más. I am not afraid to keep on living. No es una frase optimista. No tengo miedo de seguir viviendo, es una declaración de firmeza. No se trata de no tener miedo, sino de no dejar que el miedo decida por ti. Caminar con la herida sin permitir que nos defina. Elegir cada día con firmeza amorosa, no rendirnos de nosotros mismos. Porque enfrentar el mundo solos no es quedarnos sin amor, es descubrir que también podemos ser sostén. Y que incluso en medio de la fragilidad somos capaces de seguir construyendo vida. Ser responsables y felices es decidir encarar nuestra vida con absoluto protagonismo. Vencer el miedo, el dolor y la soledad marcan nuestra vida de maneras significativas.
No se trata de superar una situación traumática, sino de aceptarla, de integrarla a nuestra nueva vida. Famous Last Words es un acto de responsabilidad emocional. Es asumir que aunque no elegimos lo que nos pasó, sí elegimos qué hacer con ello. Así llegamos a la conclusión de a casi 20 años de su lanzamiento. The Black Parade sigue vigente no solo por su impacto musical, sino por su mensaje. Sus letras cargadas de vulnerabilidad y catarsis continúan resonando con nuevas audiencias, consolidando este disco como uno de los trabajos más influyentes del rock de los 2000. The Black Parade narra exactamente las fases que describió la doctora Elizabeth Kubler-Ross en los enfermos terminales y que más adelante también se aplicaron para los dolientes. Las personas, los familiares, amigos, los seres queridos de esa persona que moría. Ahora sabemos que estas fases las podemos integrar a cualquier duelo. Kubler-Ross decía que las etapas no son lineales y creo que The Black Parade lo entiende perfecto. A veces hay ira dentro de la depresión, a veces aceptación momentánea antes de volver a caer en depresión. Vemos cómo el paciente regresa muchas veces al enojo, a la culpa, que la aceptación también es parte de la vida, que no es resignación, que no es decir sí, estoy feliz por lo que me pasó, sino aceptar la muerte como parte de la vida. Por eso este disco se siente tan humano. The Black Parade puede leerse como un gran recorrido tanatológico, un viaje que no niega el dolor, pero tampoco se queda atrapado en él. Nos recuerda que el duelo no es una enfermedad que haya que curar, sino una respuesta natural al amor, a la pérdida y a la conciencia de nuestra propia finitud. Vivimos como si la vida fuera una línea interminable, como si el tiempo fuera un recurso renovable, como si el amor, los cuerpos y los vínculos no fueran también materia finita. Aceptar la muerte como parte de la vida no significa vivir con miedo, ni querer morirnos, sino vivir con sentido. Significa entender que el tiempo es limitado y por eso mismo es valioso, que cada encuentro es único, que cada día es irrepetible, que amar, aún sabiendo que dolerá, sigue siendo la única opción que nos humaniza. Tal vez el verdadero trabajo no sea prepararnos para morir, sino aprender a despedirnos constantemente de personas, de etapas, de identidades. Cada despedida bien elaborada nos entrena para la última. Aceptar la muerte no apaga la vida, la enciende, nos vuelve más presentes, más honestos, más humanos, porque solo cuando entendemos que todo terminó, empezamos de verdad a vivir. Hemos llegado al final de este episodio, espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté escribirlo y contarte esta historia desde unos nuevos ojos, no desde los ojos de esa adolescente de 12 años, sino pues ahora con una nueva historia de vida, con nuevo conocimiento que me encantó compartir. No olvides compartir este episodio si te gustó, que aunque seas o no seas fan de este grupo, creo que este álbum tiene de verdad un mensaje muy importante y en las letras podemos escuchar ese dolor del paciente, podemos ser testigos y ¿por qué no? Podemos identificarnos también porque los duelos y las situaciones difíciles es algo que todos vamos a vivir y que además la muerte es nuestro destino final. Así que si te gustó, compártelo, no olvides dejar tus comentarios. Te espero en todas mis redes sociales. En Facebook me encuentras como Odiosa. En Instagram me encuentras como @odiosa_podcast. En Spotify me encuentras como Odiosa. No olvides calificar este podcast con 5 estrellitas porque eso me ayuda muchísimo a llegar a más lugares. Y en YouTube me encuentras como @odiosa_laura_susana, así todo junto. Suscríbete al canal, comenta y comparte. Pero no me voy sin la frase final del día y del tema de hoy.
No hay vida sin muerte. The Black Parade es un viaje musical por el duelo donde cada canción permite sentir una etapa sin juzgarla. El duelo aparece no solo cuando alguien muere o decide irse, sino cada vez que la vida nos cambia los planes, cada vez que algo termina, cada vez que una versión de nosotros ya no puede continuar. Aceptar que todo lo vivo muere significa reconocer la muerte como parte de un proceso vital. La muerte, vista desde este lugar, es la graduación de la vida. Por eso The Black Parade trasciende la música, porque acompaña, porque no promete que el duelo no dolerá, pero sí nos recuerda que no tenemos que atravesarlo solos. Y porque cuando dejamos de temerle a la muerte, la vida se vuelve más auténtica, más compasiva, más consciente. Vivir sabiendo que todo termina no nos quita la esperanza, nos devuelve urgencia, sentido y amor. Gracias por tu compañía, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio de Odiosa. Yo soy Laura Susana y recuerda que el éxito es aquí. Adiós.